¿Cómo están? Voy a enseñarles estas hojas que estuve decorando para journal. La primera es muy simple, estuve escribiendo en cursiva la palabra love y para la segunda estuve utilizando el tema del café, cappuccino, latte, americano, expreso y con diferente tipo de letra. Me gustó la combinación de color café y naranja. Para la siguiente estuve usando una hoja de máquina en color. Solo estuve escribiendo la palabra hello con diferente tipo de letra. Y por último, esta otra en una fila con plumón más delgado con la palabra dream y la otra fila con un plumón de punta más gruesa para que diera ese efecto. Esto es más que nada para poder decorar a tu manera, a tu estilo. Me gustó cómo es que puedes decorar con palabras o también puede ser frases. Saludos, los amo.